cuando ya no tenía, me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes todo era amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tomaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias porque podemos congregarnos en tu nombre, y gracias por ese tiempo hermoso en que podemos también crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, tu perdón, por ese amor incondicional que nos amó primero, que le dio sentido a nuestra vida, Señor. Tú la tomaste y le diste un propósito, y nos hiciste, Señor, una nueva criatura. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Aleluya, te exaltamos, Señor. Bendiciones, buenas noches. Qué bueno volver a encontrarnos, esperando que usted esté bien, amado hermano, amada hermana, que se encuentre con gozo, con paz, con paciencia y perseverando en el camino del Señor. Esta noche vamos a dar inicio y a retomar lo que hemos venido conversando acerca de la salud emocional y la sanidad emocional.
Entonces es muy importante que estés allí, que tengas donde tomar nota, que estés concentrado, concentrada, y juntos nos dispongamos a lo que el Señor tiene para nosotros. Así que estamos alegres y gozosos porque sabemos que estás allí, que estamos acá en nuestro hogar y juntos hacemos iglesia. Y nuevamente un saludo a todos y a todas las que se han conectado con Campamento de Dios. Bendiciones a todas las familias y amigos que también están apoyando la obra del ministerio. Bien, quiero volver a recordar que hoy vamos a ampliar y vamos a entrar un poquito a caminar sobre el primer consejo. Ya dimos el consejo y hoy lo volvemos a reafirmar para que lo tengas en cuenta. El primer consejo es liberarnos del pasado, y eso conlleva confesarle a Dios las veces que le hemos fallado y liberarnos de las veces que otros o otras personas nos han fallado, y eso nos va a mover a un perdón y a una restauración total. Y hoy entonces vamos a abrir y vamos a ampliar este consejo número 1. ¿Okay? Entonces, si tú sientes odio, si sientes depresión, si te tocan el tema y eso te asusta, eso te intimida, te hace sentir humillado, humillada, recuerda que estamos hablando de cosas que nos han frustrado, nos han golpeado, nos han lastimado emocionalmente, desde la infancia, la niñez o aún ya de grandes. Puede que algún momento, alguna circunstancia, la formación que nos dieron en el hogar, tal vez topamos con padres un poco violentos o agresivos, tal vez tuvimos una relación también violenta o agresiva, tal vez fuimos víctimas de bullying desde pequeños y no lo sabíamos, ¿sí? O en el círculo de amigos. Todo eso nos golpea emocionalmente y vamos cargando eso, y tenemos que llegar al punto de ser conscientes de entregarle todo eso a Dios. Y el primer paso, el primer consejo para poder ser sano, sana y libre de esto es encontrando esa salud emocional, esa sanidad emocional. Y claro que sí estamos hablando del único que puede sanar nuestro corazón, Cristo Jesús, ¿okay? Y su palabra. Podemos tener mucho dinero y pagar los mejores psicólogos, las mejores consultas, seguiremos vacíos, seguiremos careciendo de una restauración total. El que sana nuestra alma se llama Jesús, ¿okay? Y entonces, si te sientes con esos indicios y prefieres no vivir, todo eso nos indica que tenemos que dar ese paso de sanidad. Si recibes a Jesús, escucha esto, si tú recibes a Jesús en tu corazón, vas a sentir esperanza. Y ese es el punto de partida para tu sanidad. Porque, ¿te acuerdas los ejemplos que dimos? Viajaste por el mundo, conociste muchos lugares, con el fin de más que de pasear, querer olvidar aquello que golpea tu corazón. Entonces saliste, viajaste, le diste la vuelta al mundo, y cuando regresaste otra vez al punto de partida, te encuentras que te sigue doliendo el corazón, que nada de eso pudo sanarte. Entonces, si recibes a Jesús en tu corazón, ese será el punto de partida para tu sanidad, porque no más tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, sientes esperanza, recibes esperanza. Él vuelve a soplar aliento de vida en ti. Y entonces necesitas ir a una iglesia, necesitas leer la Biblia, necesitas orar. Si te das cuenta, te estoy hablando de ingredientes, de factores espirituales. No se consiguen con dinero y además no tienes que pagar ningún dinero. Cristo en la cruz del Calvario ya pagó el precio por ti. Ya pagó el precio por tu vida. Pero todo esto va a ser necesario. No te puedes quedar en tu casa solo o sola. Busca una congregación de sana palabra, porque necesitas recibir el alimento espiritual. Necesitas estar en contacto con tu Creador. Entonces tienes que comenzar a romper el muro y caminar en libertad. Recuerda que todo esto también se levanta como un muro, y esto nos impide, ¿sí?, disfrutar la vida tal y como Dios la ha establecido y la ha dado para cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces puede ser que tengas una atadura,
Si sientes todavía esa opresión, ese dolor, hay una atadura, es una opresión, aquello te aprieta, aquello te aflige, está ahí, ¿no? Y es una atadura. Estamos hablando de perdón, pero mira cómo se levantan muros, cómo todavía sientes cosas, ¿sí? De pronto te puedas estar dando dolor de cabeza, depresión, no quieres salir de la casa, no quieres salir de tu cuarto, no quieres salir afuera, y no es por la pandemia, es porque tienes un dolor emocional. Estás enfermo o enferma emocionalmente por algo que pasó en tu vida y necesitas venir a Jesús. Tienes que darte la oportunidad de conocer a tu Salvador y a tu Señor para que vuelvas a tener sentido de vida otra vez, ¿sí? Y eso nos llega porque sentimos que no podemos hacerlo. Sientes esa atadura y no puedes vivir. Eso te aflige, no te deja respirar, de pronto comienzas a padecer de cosas y eso es emocional. Vas al doctor y te dan y todo, tomas el tratamiento y vuelves a estar igual. No hay ningún cambio, es que el cambio es en el alma. El cambio es en el alma. Por eso hoy estamos hablando de ese primer consejo. Y entonces la liberación, si necesito liberación, si necesito sanidad y la sanidad es esa liberación, la liberación rompe la opresión y la opresión destruye esa atadura. Rompe esa atadura, ¿ok? Entonces, consejo, ¿ok? Y si estás en tu casa, eso lo quise hacer muchas veces en la iglesia. Yo decía a los hermanos, cuando estemos en estudio bíblico, tenemos que traernos un café o un agua dulce o algo y comenzar a hablar de la palabra, ¿sí? Entonces, con su permiso, hermano. Y seguimos adelante. Entonces, mira lo que vas a hacer para liberarte de la opresión. Tú vas a entrar a tu cuarto. Vas a ir a tu aposento, cierra la puerta y escribe. Vas a escribir, te vas a hallar un lapicero, un lápiz, una hoja de papel y vas a escribir todo pecado e incidente. Escucha, todo pecado e incidente que Dios te haga recordar. ¿Ok? No estoy diciendo que el enemigo, estoy diciendo que Dios te haga recordar y confiésalo. Estamos hablando, ya lo nombramos en los cultos pasados, de esa confesión. Si confesamos nuestros pecados, ¿ok? Te va a decir, pastor, pero fue a mí a que me hirieron, a mí me hicieron daño, yo no hice daño. Ok, por eso estamos conversando ahora también. Por eso estamos ampliando este consejo para que juntos, y al tener este conversatorio, juntos aprendamos y vamos a ver que, oye, me toca hacer una parte. Hay responsabilidad. Y te adelanto esto. Sí, a mí me hicieron daño, pero la actitud que yo tomé, de pronto se convierte en pecado también. Porque ahora la actitud que yo tomo es mi responsabilidad. Me volví vengativo, me volví violento. Yo no hice nada, me lo hicieron a mí, sí, pero hubo una actitud de respuesta. ¿Cuál ha sido tu actitud de respuesta en todos estos años con lo que te pasó? ¿Sigues odiando a tu papá? ¿Sigues odiando a tu mamá? Porque te castigaba, te metía al cuarto, eso marcó tu vida, te hizo sentir inútil. Tomaste una actitud. Tú creías que nada más era a la persona que fue la que hizo algo. No, yo también, tú también. Tenemos que tomar conciencia de eso. Entonces, ve a tu cuarto, escribe todo lo que el Señor te haga recordar, confiésalo, pide perdón. No tengas temor, eres tú y Dios. Nadie más está en el cuarto, nadie más está en tu cuarto. Eres tú y Dios. Lo escribes y ahí mismo lo confiesas. Lo que venga a tu mente lo escribes y vas hablando con Dios y lo confiesas, lo dices, sí Señor, esto me ha hecho estar mal, me siento mal. Y claro, tengo odio en el corazón. No solo matar es pecado, también el odio o la murmuración es pecado. Entonces, fuimos perdonados por Él. Sí, fuimos perdonados por Él, pero vivimos en medio de los asuntos de los cuales el Señor nos ha liberado. Fuimos perdonados, pero la gente que está ahí, que nos hizo daño, sigue estando aquí. No ha desaparecido de la faz de la tierra, sigue estando allí. Esa persona violenta, grotesca, o el abusador. Hay personas que han pasado por abusos, por violaciones,
y siguen estando allí las personas que cometieron esos actos. ¿Te das cuenta lo interesante de esto y lo bonito que es comprender la palabra? Porque entonces Dios nos perdona, pero estamos aquí en la tierra de los vivientes. Seguimos estando aquí. Y siguen estando las personas que hicieron daño o iniquidad. Entonces, la atadura que acompaña cada pecado tiene un punto de ruptura, tiene un punto donde se tiene que quebrar. Y eso es por medio de la confesión. Cuando tú confiesas que eso te hizo daño, que eso te ha dañado, que eso te está golpeando y que tú también has tenido una actitud que no agrada a Dios, pero lo confiesas, ahí la atadura, la opresión se rompe. Cuando nuestro corazón se abre, nuestra alma se expone a su palabra, a la presencia de Dios. Y nosotros hablamos, confesamos eso que nos ha hecho daño. Se rompe la atadura, hermano. Ya ves que eso puede estar sucediendo, puede estar pasando por tu mente. Si tú lo haces, la presencia de Dios es suficiente. Te sanará, te perdonará. El pecado no solo significa robar, hermano, o matar. En cualquier cosa cualquier cosa que esté fuera del centro de la buena y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, eso es pecado. Otra vez, el pecado no solo significa robar, sino que también cualquier cosa que esté fuera del centro de la buena y perfecta voluntad de Dios. Todo lo que nos aparta de Dios es pecado. Por eso mencionamos el odio. Siento rabia. Yo no hice nada, yo no golpeé a la otra persona. Fue a mí que me golpearon, pero sientes odio. Y eso está fuera de esa buena y perfecta voluntad de Dios. Fuimos llamados para bendecir, para amar, para perdonar, no para odiar. ¿Sí? Vamos al primer pasaje. Quiero leerte Primera de Juan 1, verso 8 al 9. Primera de Juan, vamos a la epístola de Juan, capítulo 1 y verso 8 al verso 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. ¿Okay? Entonces, por eso es que nuestra dependencia del Señor y de su palabra es todos los días. Por eso entre semana vamos a la iglesia, por eso el fin de semana vamos a la iglesia, por eso ahora por las redes sociales hacemos iglesia. Necesitamos el oír la palabra de Dios para que en nosotros se produzca la fe, que es un regalo del Señor, es un don del Señor. Y para entender que cada día estamos bajo su voluntad y debemos someternos a Él y humillarnos ante Él, sabiendo que no somos perfectos, pero Él está haciendo la obra en nosotros y la perfecciona día con día. Pero si hemos fallado, tenemos abogado fiel y justo. Y claro, lo que corresponde y lo que aconseja la palabra es apartarnos de ese mal, ¿sí? Entonces, si lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Si ya te limpió, no te ensucies. Si ya estás limpio, no te ensucies, ¿ok? Primera de Juan 1, 8, 9. Por eso estamos hablando, el primer paso, el primer consejo es liberarnos del pasado y eso conlleva perdonar. Quiero que vayamos a leer Lucas 6, 37. Vamos ahora allá a Lucas y vamos a leer en el capítulo 6, verso 37. Lucas. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis ¿qué? Perdonados. Si perdonamos, seremos perdonados. Perdonen y serán ¿qué? Perdonados. Entonces, ese es el consejo para liberarnos y comenzar a tener salud emocional, sanidad emocional. Perdonar. Oye, a veces se nos va toda la vida para darnos cuenta que teníamos que perdonar, que teníamos la medicina, que teníamos la cura, y se nos pasa décadas queriendo hacerlo. ¿Y por qué?
porque no tenemos contacto con Dios, no tenemos una relación con Dios, no tenemos un lugar espiritual llamado iglesia, donde todos los que van estamos necesitados y vamos a buscar del Señor para escuchar esa palabra que nos redarguye, nos instruye y nos vuelve a recordar que Él tiene que limpiarnos de toda maldad. Bueno, solo Dios. Y necesitamos que Él nos limpie de toda maldad. Ayunar, claro. Entonces, iglesia, leer la Biblia, orar, ayunar. De pronto hay que meternos ahí con Dios y abstenernos de alimento y entrar en ayuno también, para que el Señor aún vaya más profundo y limpie nuestro ser. Si necesitas ayunar, ayuna. Hay un secreto, ayuna. Si no confesamos, es como estar llevando bolsas pesadas de basura. Y entre más pesadas, más nos debilitamos, hasta que el peso de esas bolsas nos paraliza. Otra vez, confesar para recibir perdón y perdonar. Si yo perdono, seré perdonado. Es una ley de Dios, ¿la viste? Yo no fui, ellos son los que tienen que pedir perdón. No, vamos a ir juntos aprendiendo que está en nosotros. Si tú decides, es tu decisión. ¿Se acuerdan? El corazón del hombre, lo que vimos en Proverbios, está en las disposiciones. Las disposiciones están en el corazón del hombre. Tú decides si quieres o no perdonar a quien te ha hecho daño, a quien te dañó. Es tu decisión. Está en tu corazón. Aunque no haya sido tu culpa que alguien te maltrató, te dañó emocionalmente, entonces la reacción que eso produce, la reacción a ese maltrato, es nuestra responsabilidad. Fue lo que antes mencioné, que te voy a adelantar esto. Entonces, eres un resentido social, tratas a las demás personas igual, ¿sí? Desconfías, no confías, te vuelves un ermitaño, un antisocial, ¿sí? Eres grosero, grosera, amargado, amargada. Oye. Hay errores, los seres humanos cometen errores. Hay maldad y por la maldad se hacen esos errores, por la iniquidad. Pero no fue mi culpa, pero la reacción, la actitud que yo tomé, la reacción a ese maltrato, a esa ofensa, a esa circunstancia, es mi responsabilidad. El Señor quiere saber si tú estás dispuesta a sanar tu corazón, a que Él te sane emocionalmente y que le entregues esa reacción, esa actitud que tuviste. ¿Cuántos años llevas ya cargando esas bolsas pesadas de basura? Te están paralizando, no te están dejando avanzar hacia el propósito de Dios. Arrepentimiento es un cambio de mente. Arrepentimiento es un cambio de mente, es volver la espalda, alejarse y decidir no hacerlo otra vez. Tus pecados, aquel famoso ejemplo con la mujer, tus pecados te son perdonados, pero vete y no peques más. Aléjate del pecado, no lo hagas más. Eso es arrepentimiento, un cambio de mente, volver la espalda, alejarse. Así es el perdón de Dios. Ese es lo que el Señor nos sugiere en su amor. Cuando nos perdonó, cuando te perdonó, ahora que te está perdonando y te va a perdonar, si tú le confiesas los errores, lo que ha sucedido, lo que te está dañando, lo que te mantiene triste, llorando, depresivo, sin propósito, sin ánimo, sin aliento. Habla con el Señor y arrepiéntete. Es arrepentimiento. ¿Se acuerda? Esta palabra es clave. La nombramos en señales de avivamiento y tiempos finales. Es crucial para el ser humano. Es arrepentirse, dar 360 grados, dar la vuelta completa, irse en la otra dirección, no continuar en la dirección que íbamos. Entonces, tu desafío es perdonar a esa persona. Pastor, pero ¿cómo? Sí, mi desafío es perdonar a esa persona. A lo mejor fue en tu infancia, en tu inocencia, o siendo ya consciente con uso de razón,
alguien vulneró, ¿sí?, tu identidad, tus sueños. Decídete a perdonar. Dios quiere sanarte. Y tienes que ser una persona de corazón sana. Ese es tu desafío. Perdona a esa persona. Perdona. Recuerda, si perdonamos, seremos perdonados. Perdonar es obedecer a Dios. Él te perdonó. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué es eso? Perdonar es obedecer. Pero perdonar no es perdonar. Perdonar es obedecer a Dios porque Él te perdonó. Y entonces eso nos habla de mantenernos en contacto con Dios, en una relación con Dios para poder perdonar. Si te alejas de Dios, no. Se endurece tu corazón. Se endurece y no puedes recibir todo lo que Dios tiene para ti. Porque hay algo que se endureció. Se hizo duro, un cascarón y no deja entrar nada. ¿Okay? Eso te va a ayudar a perdonar. ¿Qué? Que vayas a la iglesia, que lees la Biblia, que ores, que ayunes, que alabes a Dios, que adores al Señor, que le abras tu corazón. En cuanto mantienes una relación con Dios, eso te ayuda a perdonar. Porque ¿qué va a hacer? El Espíritu Santo está haciendo la obra en ti. ¿Y a qué te va a llevar el Espíritu Santo? A que perdones, a que puedas recibir, sí, esos cielos abiertos y todo lo que el Señor tiene para ti. Pero si yo me mantengo frío, alejado de una relación con Dios, y perdóname, yo no te recomiendo eso. No, pastor, yo aquí en mi casa puedo, yo aquí oro, yo aquí ayuno. No, te estoy dando el consejo y sugiriendo que entres a tu aposento y hables con Dios. Estamos poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo. Eso no quiere decir que es que me quede en mi cuarto y esa es mi iglesia y yo hablo. No, ora con Dios, pero necesitas un lugar de reunión. No dejando de congregarte en la comunión con el resto de los hermanos. Hay hombres y mujeres igual a ti, igual a mí, necesitados de Dios todos los días. Yo sigo necesitado de Dios. A estas edades sigo necesitado de Dios y dependiente de Él y de que Él siga sanando mi corazón. Entonces, mantén una relación con Dios, corre. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, hermano y hermana. Se nos pueden venir tiempos de pandemia espiritual, donde no se permitirá la congregación, las reuniones públicas, presenciales. Cuidado, no estamos a las puertas de algo como esto. No es solo ya una enfermedad física, viral, sino se puede venir lo espiritual. Y comenzar la iglesia en una persecución. Y tú dices, uy, ¿dónde hay una iglesia para ir? Oye, se te pasó el tiempo. Ahora es tiempo de que busques a Dios mientras pueda ser hallado. Es una decisión no por lo que sentimos hacer. El perdonar es obedecer a Dios, y también el perdonar es una decisión no por lo que sentimos hacer, sino por lo que sabemos que es correcto. Y cuando vienes a la palabra, ¿qué hace ella? Te redarguye, te instruye y te enseña misericordia y te enseña justicia y verdad. Y te va a enseñar entonces que lo correcto es obedecer a Dios, que es parte del segundo consejo que veremos el próximo fin de semana. Y que eso de obedecer a Dios te lleva entonces a hacer lo correcto, no lo que sientas. No es que no siento perdonar, pastor. ¿Cómo que no sientes perdonar? El Señor te está diciendo que perdones. Que perdones. ¿Te acuerdas de Jesús en la cruz también? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mismo Jesús en la cruz perdonó. Y le estaba doliendo. Y le podían sobrar ganas para bajarse de ahí o hacer algo. Pero por amor fue a la cruz. Por amor a ti, por amor a ti. Para perdonarte, darte el regalo del perdón de tus pecados y regalarte vida eterna. Entonces es porque no es si sentimos hacerlo, es que sabemos que es lo correcto. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen, dice la palabra. Oh, qué tremendo. Y entonces, esto nos da una base de un perdón continuo, porque esa es la naturaleza de Dios. Perdonar es amor. Entonces, mira la diferencia. Dios ama al asesino
pero odia o no está de acuerdo con el asesinato. Dios ama al violador, pero odia la violación. Dios ama a la prostituta, pero odia, Él no está de acuerdo con la prostitución. Dios ama al ladrón, pero Él no está de acuerdo con el robo. Eso no es lo correcto. Igual el Señor no está de acuerdo, odia mi orgullo. El Señor no está de acuerdo y odia mi murmuración. Mi orgullo es pecado. No robé, no maté, pero soy orgulloso. No robaste, no mataste, pero eres orgullosa, eres orgulloso, hermano. Amigo, familia que nos escuchan. Y eso nos impide perdonar y recibir perdón. Jesucristo fue manso y humilde, no fue orgulloso. Y tenemos que aprender eso de Él. Y permitirle que su Espíritu Santo trabaje en nosotros para que nosotros no haya orgullo ni murmuración. Y mi falta de perdón, ¿qué más? Señor, bendíceme, abre los cielos, envía esto, y Señor, ensancha mi territorio. Y nos llenamos de promesas y cosas esas bonitas sin darnos cuenta que todo eso conlleva una condición de Dios. No de hombre, es una condición de Dios para que se abran los cielos, para ensanchar las estacas, para ser prosperado. ¿Y qué decir de mi falta de perdón? No he perdonado. Ay, quiero que todo el mundo me perdone. Y tu falta de perdón no es de agrado para Dios. Perdona. Tienes que llegar al momento, al desafío de perdonar. Podríamos sentarnos a comparar nuestros pecados con los de otros y decir, los míos no son tan malos. Pero Dios dice que el pecado es pecado, el pecado huele feo y todo huele mal. Así que no nos preocupemos por cuál pecado es más grande o cuál es más pequeño, todo es pecado. Y lo más importante entonces es recordar que el perdón no justifica a la otra persona, pero te libera a ti. El perdonar no justifica que la otra persona haya robado, no lo justifica. Y ahí están las leyes terrenales, tendrán que dar cuenta a la autoridad. Si fuera así, o si el que mató, ¿sí? Pero el perdón no justifica esa acción, pero sí nos libera y te libera a ti. No libera, no justifica, perdón, no justifica al violador, al que te causó daño, no lo justifica para nada. Pero cuando perdonas y decides perdonar a esa persona, te estás liberando a ti mismo. Y estás dejando que eso se vaya. La ley de Dios es que lo dejes ir, no que cojas venganza, no que te desquites. Esa es la ley de Dios. Lo perdona, vete, no peques más. No te desquites. El perdonar no quiere decir que usted meta a su enemigo en su casa y lo invite a tomar café y le prepare un almuerzo. No significa eso tampoco. Perdona y déjalo ir. Y recibe la libertad que Dios tiene para ti. ¿Qué dice la Biblia acerca de esa liberación, de ese perdón? Vamos a mencionar algunos pasajes. Quiero que vayas a Isaías 43, 18, 19. Busca por favor en tu Biblia Isaías 43, verso 18, verso 19. Me dices amén cuando lo tienes. Eso, amén, pones un dedito. Isaías 43, 18, 19. Y quiero terminar esta noche leyéndote estos 4 pasajes. Tenemos 4 pasajes. Quiero que los anotes, los estudies, los leas, los vuelvas a releer en tu casa. Isaías dice: no os acordéis de las cosas pasadas. No se acuerden de las cosas pasadas. Ni traigas a memoria, no traigas a tu mente las cosas antiguas. El Señor hablándole a Israel y a su pueblo lo que iba a hacer y le da estos pasos a seguir. No se acuerden de las cosas pasadas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. No la conoceréis, dice el Señor. No se van a dar cuenta de que es nuevo lo que yo les voy a dar. Claro. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El perdón y esa liberación, ese paso decisivo a perdonar,
nos refuerza la palabra que entonces es no acordarnos de las cosas pasadas. Solo te vas a acordar cuando te vas a tu cuarto solito, solita, y con tu papel y lapicero le escribes ahí y dices, Señor, mira, ya hice la lista, esto me viene a la mente, ¿me estás ayudando? Ok, y confieso esto, te digo esto, aquí lo hablo y aquí recibo tu perdón. Y cuando confiesas, Él es juez justo para perdonarte. Por lo tanto, tú no tienes ahora que estar acordándote de las cosas pasadas. Una vez que te hace libre, una vez que perdonas, una vez que recibes el perdón de Dios, tú no tienes que estarte acordando. Y cuando por ahí alguien menciona algo y de pronto quieres recordar, tú recuerdas Isaías 43, 18 y dice, yo no me voy a acordar, no voy a estar trayendo a memoria las cosas antiguas, las cosas pasadas. Yo eso ya lo perdoné. Punto final. El Señor nos perdona, echa al fondo de la mar nuestros pecados y no se acuerda más de él. Entonces es la misma fórmula que nos está dando, ¿sí? Es el mismo lineamiento para nosotros perdonar. Por eso es que si te topas a tu enemigo, no guardas rencor. Tú lo ves y no tienes pensamiento de venganza, tú no quieres apiarle la cabeza, tú no quieres darle un golpe, porque estás en paz, perdonaste y lo entregaste al Señor. Y tu relación con Dios te ayuda a estar en paz. Que cuando te topas a esa persona que te hizo daño una vez y te dañó emocionalmente tanto, ahora lo ves y lo que sientes es bendición. Y hasta puedes expresar un Dios te bendiga, bendiciones. Y listo. Si le puedes dar un abrazo, le darás un abrazo, qué sé yo, pero no en todos los casos es lo mismo. No en todos los casos, cuidado. Me voy a entender. Por eso no se acuerden de las cosas pasadas. Segundo pasaje, Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Búscalo en tu Biblia. Quiero leerlo para ustedes. Síganme ahí en su casa, en su hogar. Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. ¿Cómo vamos a olvidar este pasaje? Lo recetamos, lo recitamos, pero cuando se trata de perdonar, no nos acordamos. Cuando se trata de llegar al perdón y al arrepentimiento y confesarle al Señor para perdonar por un acontecimiento en nuestras vidas, se nos olvida esto, que estamos en Cristo y que somos nueva criatura. ¿Cómo voy a dejar que el odio me domine? ¿Cómo voy a dejar que el orgullo, la venganza, el desquite se apodere de mí y yo actúe y tenga una actitud y un comportamiento y un carácter de esa forma? Bajo esos factores, cuando en Cristo he sido nueva criatura, soy nueva criatura. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. Antes eras orgulloso, antes eras vengativo, antes te desquitabas. Antes no perdonabas y odiabas. Y aún le orabas a Dios, pero Señor, que lo aplaste un tren. Señor, que le caiga un avión. Y algunos tal vez dijeron y pasó por su mente, ojalá se muera, Señor, lo que nos hizo. Nos robó, nos quitó, nos estafó, nos hizo esto. Es que pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas que nos dañan emocionalmente. Pero en Cristo, si alguno está en Cristo, si nos detenemos solo esa primer parte, así un poquitico, y la analizamos, si alguno está en Cristo, la pregunta vuelve a surgir entonces. Hermano, hermana, que nos escucha esta noche, familia, amigos, que están escuchando y compartiendo esta enseñanza, ¿estás en Cristo realmente? Te doy un segundo, yo me tomo. Piénsalo. Te pregunto, ¿estás en Cristo? ¿Realmente tú eres discípulo de Cristo, discípula? ¿Estás en Cristo o no? ¿Tienes reacciones que no van con el temperamento de Cristo, con el carácter de Cristo? ¿Reacciones con venganza, con odio, con gritería, maledicencia? ¿Con gritería?
pero vas a la iglesia. Una cosa es ir a la iglesia, otra cosa es estar en Cristo y estar en la iglesia. Yo puedo ser un asistente a la iglesia, pero pronto no soy miembro de la iglesia, no estoy en Cristo, solo relleno un campo, un domingo, un día de culto. El reto entonces para ti que nos escucha, ¿estás realmente en Cristo? Si alguno está en Cristo, eso es lo que sucede. Si estás en Cristo, entonces eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cosas nuevas y cosas grandes Dios hará en ti. Tanto así que los que te miraron y te conocen de antes se asombrarán y dirán, grandes cosas ha hecho Dios con él. Grandes cosas ha hecho Dios contigo, porque ahora estás en Cristo. Debo perdonar, debo impulsarme hacia adelante, hacia esa liberación, y la palabra nos está dando fundamentos sólidos para tomar conciencia de querer vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Tercer pasaje, Efesios. Vamos al libro de Efesios capítulo 4, verso 31 y verso 32. Por eso decíamos al principio, razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. El sistema del mundo no le interesa, pero a Cristo sí le interesa tu vida. Porque estamos como dice Romanos, muertos en delitos y en pecados. Así estábamos, hundidos en el fango, y Cristo nos rescató y nos hizo nueva criatura. Por eso quédate en Cristo. Créele a Él, créele a su palabra. Efesios 4, 31, 32. Quítense de vosotros. Estoy perdonando, quiero perdonar. Estoy hablando con Dios para perdonar y que su presencia, su Espíritu Santo me llene y me lleve a ese perdón total, a esa sanidad emocional. Y estoy dando apenas un paso, un consejo, esa liberación de ese pasado. Entonces, Efesios nos dice que se quite de nosotros toda amargura. Pablo le escribió a la iglesia de Efeso, hermanos, de ustedes tienen que quitarse toda amargura. ¿Qué es esa amargazón? Por todo se enoja, por todo. Sí, agruras le da cada rato, por estar enojados, ya, amargados. Quítense toda amargura. ¿Qué más? Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Wow. Por eso el Señor nos hizo nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17, porque a como estábamos, qué va, hermano, a como estábamos el asunto no iba para largo, no íbamos a llegar a ningún lado. Y Él nos perdona, nos da vida eterna, nos da un nuevo propósito en la tierra de los vivientes, y tanto así que ahora eres una persona de bendición. Por eso, otra vez, nombrémoslo. ¿Qué se tiene que quitar de nosotros? Si tú eres consciente y te das cuenta que eres un amargado, y en la casa te dicen que eres un amargado, Efesios 4:32 dice el Señor que se quite de ti toda amargura. Vamos, ve, híncate, ora con el Señor, pídele ayuda. Dile, Señor, ayúdame a que esa amargura se vaya de mí. Y no es otra cosa que perdonas. Y aprendes a ser social. Y a saber que no hay nadie perfecto a nuestro alrededor. ¿Por qué te amargas? Porque las cosas no salen como tú quieres, como tú lo dijiste. Vamos, sé humilde. Enojo, no te enojes. Entonces por eso a muchos les duelen los riñones, le duele el colon, se le inflama, tiene inflamación, distensión, se le hace como de 3 kilómetros. Todo eso, pregúntale al doctor. Y el doctor te receta pastilla y nada, y cuando se da cuenta, oye, es que usted está en su mente, usted no quiere perdonar, el corazón está enfermo, el alma está enferma, estás enfermo emocionalmente, y ahí solo Dios, solo el Hijo de Dios puede llegar allí. Y te está aconsejando que se quite de ti el enojo y la ira, la gritería. ¿Por qué alzas tanto la voz? ¿Por qué gritas en tu casa con los tuyos? ¿Por qué lo haces también con los de afuera?
¿Por qué gritas? ¿Por qué alzas esa voz? ¿Queriendo sobresalir o llamar la atención? ¿O simplemente para que no te hieran? Gritas, alza la voz para no encontrarte con algo que te hiera. Maledicencia y toda malicia. Hay gente que maldice por todo. Me daba risa un día escuchando en la televisión a alguien dando argumentos, alguien en el primer poder de nuestra república, diciendo que esa mala palabra que mamá y papá nos enseñaron, cuidado, eso es una mala palabra. Ahora le dicen que es un costarriqueñismo, la maledicencia. Andar maldiciendo, diciendo malas palabras, ahora resulta que por la Real Academia Española son costarriqueñismos. O sea, tienes permiso de andar maldiciendo a la gente y diciéndoles que son, Dios te sabe, esa palabra. A la gente se le hace común por todo, se lo dicen a una persona y a un objeto dice, ay, esta taza y maledicencia, maldice. Pero ahora está disfrazado de cultura, de la cultura de los pueblos. Perdóneme, pero eso no debe de ser así. En Cristo tú eres nueva criatura y tú tienes la cultura del reino. El Señor no maldijo a nadie, el Señor no mostró esa malicia con alguien. El cristiano debe ser educado y debe ser de los mejores ciudadanos de su país. Continúo con Efesios. Antes sean benignos. Antes de que ustedes tengan amargura, enojo, gritería, todo eso, antes de eso mejor sean buenos unos con otros, sean misericordiosos, perdonándoos, otra vez vuelvo a ratificar esto, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Efesios 4, 31, 32. ¿Se da cuenta? Necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Así como Cristo nos perdonó, entonces nosotros vamos a poder perdonar. Si no tenemos a Cristo, la persona no perdona, hermano. ¿Y para qué ir a pedir perdón en la tumba, en el cementerio? ¿Ya para qué? Nadie escucha, el muerto no escucha. Es aquí, en vida, que tenemos que perdonar. Otra vez ratifico el final de este verso, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. Dios el Padre nos haya perdonado en Cristo. Nos perdonó a nosotros en Cristo, hermano. Fundamentos bíblicos. ¿Qué dice la Biblia? Esto es lo que dice la Biblia. Y aún más. Te estamos dando una base. El último pasaje, vamos al último pasaje. Primera de Juan 2, 10 al 11. Busca ahí Primera de Juan 2, del 10 al 11. Primera de Juan 2, 10 al 11. El que ama a su hermano permanece en luz. Ama a tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Recuerdan la máxima en los mandamientos? Ama al Señor, pero también es ama a tu prójimo. Esos dos mandamientos, como a ti mismo. Entonces, Primera de Juan 2, 10, 11. El que ama a su hermano permanece en luz. Ya no odiamos. Ahora, ¿qué hacemos? Amar y perdonamos. ¿Cuál es el mayor de esos dones? El amor. Si no tengo amor, nada soy. Entonces, el que ama a su hermano permanece en luz. Y en él no hay tropiezo. Si yo amo, permanezco en luz y no hay tropiezo. Pero el que aborrece, el que no perdona, el que sigue iracundo, sigue amargado, sigue enojado, sigue sin perdonar, porque le gusta ser masoquista, sí, quiere seguir recordando para sentirse herido, quiere seguir recordando para sentirse ahí que algo le duele, hermano. Mire, ya me emocioné, que algo le duele. Ese que sigue así, que aborrece a su hermano, está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Eso es lo que dice 1 Juan 2, 10 al 11. Está en tinieblas, permanece en tinieblas, si no ha perdonado, si sigue aborreciendo y no ama más bien, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué tremendo es el no perdonar. Nosotros creyendo que estamos viendo algo, que vamos viendo el norte, y no, estamos ciegos porque no perdonamos, no hemos perdonado. Qué importante entonces es
traer a luz y a los pies de Cristo y confesarle a Él nuestras faltas, nuestros pecados, o lo que otras personas hicieron y nos dañaron, nos dañó, nos marcó. Qué tremendo. El Señor es completo, es integral, su palabra es integral y busca la sanidad total, la restauración total y la liberación total. Acuérdate que eso es un proceso, eso no es una fórmula mágica. Te estoy hablando de una relación con Cristo, nuestro Señor y Salvador, el Dios de la Biblia. No es una religión, es una relación, hermano. Y la necesitamos, y los hombres y mujeres lo necesitan. Tal vez tú lo necesitas. Tal vez hay algo allá en el fondo que necesitas hablarlo con el Señor. Te animo, te invito a que lo hagas. Hazlo, no tengas temor. La presencia de Dios no infunde temor. Cuando tú te hincas y estás ahí, lo que vas a sentir es la viva presencia de su amor. Porque el corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Habla verdad con tu Dios y entonces recibirás el poder de esta palabra de verdad. Voy a orar y gracias por estar con nosotros esta noche. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a comprender, Señor, que hay cosas que nos golpean, hay cosas que nos pueden suceder. Tal vez siento enojo y odio porque tú dejaste morir a mi hermano en aquel accidente y yo no perdono a Dios. Escucha esto, a lo mejor no es una persona, tienes odio contra el mismo Dios. Si tú lo dejaste morir y entonces yo no quiero nada con Dios. Oye, pero habla con Dios. ¿No te estás dando cuenta que hay cosas que suceden en la vida? Que en todo opera el propósito de Dios, aún en la misma muerte opera el propósito de Dios. Pero necesitas amar a Dios y entonces todas las cosas obrarán para bien. Si amas a Dios, si amas a tu hermano, si perdonas, si tienes un corazón sano. Puede haber personas que están enojadas con Dios también porque perdieron un bebé. Y entonces, ¿por qué Dios? ¿Para qué Dios me dejó estar embarazada si perdí mi bebé? Tuviste una pérdida de pronto. Dios quiere abrazarte. El Espíritu Santo quiere abrazarte, quiere que sientas perdón, que no te culpes por esto. ¿Quieres culpar a Dios? Vamos, ¿de qué culparíamos a Dios? ¿De qué podríamos? ¿En dónde podríamos hallar la certeza o el veredicto completo de culpar a Dios por las cosas que nos han sucedido? Pero el Dios de amor es más grande en misericordia y está listo para abrazarte y quitar de ti toda culpa, toda pesadez y hacer de ti y de tu corazón una nueva criatura que sabe amar, que sabe perdonar y que sabe seguir adelante sostenida por la fe en el Hijo de Dios. Espíritu Santo, trae certeza, trae convicción a aquellos y aquellas que necesitan hablar contigo, porque hay algo que todavía les incomoda en el corazón y en el alma, Señor. Trae convencimiento, arrepentimiento. Y hermano y hermana o amigo que nos escucha, déjate abrazar por el Señor. Su perdón ya está establecido para ti. Acércate a Él, confiésalo como Señor y Salvador, y Él vendrá a tu vida y te sanará, te sanará.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos desde Campamento de Dios. Te bendecimos y así el Señor haga y te cubra en tu entrada, tu salida, te acompañe donde tú vayas, ¿sí? Y bendiga tu caminar y a tus hijos y a los hijos de tus hijos por 1000 generaciones. Así el Señor te guarde y te bendiga. Si el Señor lo permite, estaremos compartiendo el consejo número 2 el próximo fin de semana, domingo, que es vivir en obediencia. Y eso me va a llevar a la restauración y a la sanidad emocional. Dios te bendiga. Buenas noches. Bendiciones.